Dicen que hay un libro que fue escrito antes de que existiera el tiempo. Un libro sin autor visible, sin final aparente y sin margen para el error. Un libro que no se puede leer sin perder algo de uno mismo, que no se puede tocar sin cargar su peso, que no se puede escribir, porque ya está escrito. Lo llaman muchos nombres: la raíz, el eco del origen, el testimonio silente. Pero en Ravenwood, la academia oculta entre los velos del mundo, lo llaman por su verdadero nombre: el Gran Libro. Algunos creen que contiene cada palabra que ha sido dicha, otros que narra todo lo que aún no ha pasado. La verdad es más sencilla y más peligrosa. El Gran Libro no predice, preserva la historia real, la que ocurrió, la que debía ocurrir, la única que mantiene el equilibrio entre luz y sombra. Desde el Edén hasta el último aliento del tiempo, cada evento verdadero vive en sus páginas. Pero hay quienes no aceptan esa verdad. Hay quienes buscan la línea del creador para torcerla, para escribir su propia versión. Y hay quienes darían todo por cambiar una sola página, por amor, por rabia, por dolor. Uno de ellos lleva una túnica oscura y una herida que nunca sanó. El otro aún no sabe que es parte de la historia. Aún no sabe que fue escrito antes de nacer, que su sangre guarda el fuego de un linaje perdido y que, cuando despierte, el libro lo recordará. Su nombre es Tomás y su historia, como todas las que importan, comienza con una página en blanco. Sociedades secretas y el archivo perdido. Capítulo 1. El sueño y la llamada. Corría. El suelo era piedra caliente bajo sus pies descalzos. La niebla lo rodeaba como un velo de ceniza y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Algo o alguien lo perseguía. No podía verlo, pero lo sentía. Un eco en la espalda, un susurro entre los árboles, una presencia que no hacía ruido, pero que rugía por dentro. Tomás no sabía dónde estaba, solo sabía que tenía que huir. De pronto, el mundo cambió. Una luz lo cegó, como un relámpago en mitad de la oscuridad. Y en esa fracción de segundo, vio tres cosas. No más, no menos. Primero, un libro enorme flotando en el vacío, hecho de luz y raíces vivas, con símbolos ardiendo en cada página. El Gran Libro. Segundo, una mujer de rostro cubierto, dejando a un bebé envuelto en una manta antigua junto a una puerta de piedra. El niño no lloraba, observaba. Tercero, un cuervo negro que alzaba vuelo, con las alas extendidas y los ojos encendidos como brasas. Y entonces despertó, no poco a poco, no en silencio. Se incorporó con un jadeo cubierto de sudor frío, el pecho latiendo como si aún estuviera corriendo. Sus ojos recorrieron la habitación, como si esperara ver al cuervo posado en el marco de la ventana o al libro levitando en el aire. Pero no había nada, solo su habitación, las sombras de la madrugada y la manta, esa manta, la misma que había visto en el sueño. Estaba sobre él, antigua, bordada, y por un segundo, solo uno, brilló, como si el fuego del recuerdo aún viviera en sus hilos. Tomás no entendía lo que había soñado, pero en el fondo, algo dentro de él sí lo sabía. No era la primera vez, era el mismo sueño de siempre, solo que esta vez era más claro, más real, y esta vez sentía que el libro lo había visto a él también. La casa olía a eucalipto y pan tostado. Tomás bajó las escaleras con la manta aún sobre los hombros, como si le costara soltarla. Su abuela estaba en la cocina, de espaldas, removiendo algo en una olla que burbujeaba suavemente. «Tuviste el sueño otra vez», dijo, sin necesidad de voltear. Tomás se detuvo en seco. «¿Cómo lo sabes?» «Porque es abril», respondió ella con calma. «¿Y tú siempre sueñas en abril?» Se giró entonces y lo miró con esos ojos grises que parecían haber visto demasiadas cosas. En su rostro había arrugas profundas, pero no cansancio. Era como si llevara siglos esperando el momento exacto en que él empezara a hacer las preguntas correctas. «Vi el libro», dijo Tomás en voz baja.
Y un bebé. Y un cuervo. La abuela asintió. Ya casi es hora. ¿Hora de qué? Ella no respondió. En lugar de eso, se dirigió al perchero del recibidor y tomó un sobre. Lo sostuvo entre los dedos como si quemara. Llegó anoche, antes de que soñaras. No tiene remitente, pero yo sé de dónde viene. Tomás lo tomó con manos temblorosas. El papel era grueso, antiguo. Tenía un símbolo que no reconocía. Una antorcha envuelta en raíces. Rompió el sello. Leyó en silencio. Estimado Tomás, el equilibrio está temblando. El libro recuerda. Y tú estás por ser leído. La Academia Ravenwood abre sus puertas. Silencio. Solo el crujido del fuego y el zumbido del refrigerador llenaban la casa. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás. La abuela sonrió con tristeza. Es el comienzo de la historia que aún no sabes que te pertenece. La historia de por qué tú siempre soñaste con fuego. Tomás miró el sobre, luego su manta, luego a ella. Y por primera vez en su vida, tuvo miedo y deseo de saber. Tomás tenía 15 años y nunca había salido de su pueblo. Vivía con su abuela desde que tenía memoria, en una casa de madera vieja, de esas que crujían con el viento pero nunca se caían. Estaba a las afueras de una ciudad pequeña, rodeada de campos húmedos y árboles altos que parecían observar en lugar de crecer. Su abuela, a quien todos en el pueblo llamaban Doña Elba, era una mujer extraña. No por sus vestidos largos ni por la forma en que hablaba con las plantas, sino porque sabía cosas que no debía saber. Era la clase de persona que decía, ponte el impermeable 5 minutos antes de que llueva, o que sabía cuándo alguien estaba por llegar antes de que tocaran la puerta. Trabajaba como herborista y curandera, aunque nadie la llamaba así. Para el pueblo era simplemente la señora que arregla cosas. Vendía infusiones, velas, libros usados y hablaba en voz baja con las madres que lloraban por las noches. Tomás la ayudaba. Desde pequeño recogía hojas, preparaba frascos, ordenaba libros extraños y copiaba a mano recetas antiguas que estaban a punto de desaparecer. Leía mucho, pero no en voz alta. Le gustaba el silencio. Nunca fue a una escuela de verdad. Su abuela lo educaba en casa. Historia, matemáticas, escritura, astronomía y algo que ella llamaba virtudes invisibles. Paciencia, coraje, compasión, memoria. No tenía muchos amigos, ni falta que le hacía. Prefería explorar el bosque detrás de la casa, leer bajo la luz de las luciérnagas o escuchar las historias que Elba le contaba por las noches. Historias de viajeros del tiempo, de libros que hablaban, de ángeles que se escondían entre las personas. Historias que, ahora lo entendía, no eran solo cuentos, eran advertencias. No todos los que sueñan están dormidos, le había dicho una vez su abuela. Y no todos los que están despiertos entienden lo que están viendo. Tomás recordaba esa frase ahora, mientras sostenía la carta de Ravenwood en las manos. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, solo que aún no sabía cuánto. Pasaron 3 días desde que la carta llegó. Tomás no dijo nada, tampoco su abuela, pero ambos sabían que algo se había activado, como un reloj que llevaba siglos en silencio y de pronto comenzaba a latir. La mañana del 4.º día el aire era distinto, más denso, más frío. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento olía a despedida. Tomás se sentó en la vieja mesa de madera que daba al jardín. Tenía la carta de Ravenwood abierta frente a él. La había leído tantas veces que ya podía recitarla de memoria. Aún así, no terminaba de entender qué significaba. Su abuela entró desde la cocina, con un cuenco humeante entre las manos. El aroma lo hizo parpadear. ¿Guiso de lentejas con laurel?, preguntó él con una sonrisa. Y un poco de comino, dijo ella, dejándolo frente a él. Como te gusta. Pensé que necesitarías algo que conoces, antes de ir a lo que no conoces. Tomás bajó la mirada. Entonces, ¿ya lo decidiste?,
Ella se sentó frente a él. Su expresión era tranquila, pero sus ojos estaban más húmedos de lo usual. «Yo no tengo que decidir nada, Tomás. Ya fue decidido». Solo respondía la carta. «¿Y tú sabías? ¿Desde cuándo?» La abuela lo miró largo rato antes de responder. «Desde antes de que llegaras a mí. La noche en que te dejaron con esa manta, ya lo sabía. No quién serías exactamente, pero sí lo que cargarías». Tomás no supo qué decir. «Hay cosas que no se heredan con la sangre», continuó ella. «Se heredan con el alma, con el tiempo, con la verdad. Y tú vienes de una línea que el mundo ha olvidado, pero que el Creador no ha dejado de cuidar. ¿Entonces todo esto estaba escrito?» «No todo», dijo ella con una leve sonrisa. «Solo las partes que importan. Lo demás lo escribirás tú». El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue denso, significativo. Tomás comió en silencio. El guiso sabía a infancia, a tardes largas, a manos cuidadosas y a historias susurradas entre recetas. Cada cucharada parecía grabar un recuerdo más en su pecho. Cuando terminó, su abuela le alcanzó un paquete envuelto en tela oscura. «Esto es para el camino. No lo abras hasta que estés allí». «¿Qué es?» «Una parte de ti que aún no recuerdas». Justo cuando iba a preguntar más, alguien golpeó la puerta. Una vez, luego dos más, lentas, firmes, como si no tuvieran prisa, pero tampoco intención de irse. Tomás y su abuela se miraron. Ella asintió lentamente. Él se levantó, cruzó la sala y abrió la puerta. Afuera, bajo la lluvia que recién empezaba, se encontraba un hombre alto, delgado, de cabello oscuro y traje antiguo. No llevaba sombrero, pero no parecía mojarse. En su mano sostenía un bastón de madera oscura, con un símbolo tallado en la empuñadura, una antorcha envuelta en raíces. «¿Tomás?», preguntó con una voz profunda y educada. «Vengo en nombre de la Academia Ravenwood. El tren parte al amanecer». Tomás no respondió, solo asintió. Detrás de él, su abuela lo observaba con una mezcla de orgullo y pena, como alguien que sabe que debe dejar ir, pero que ha preparado toda su vida para ese momento. Y así, mientras la lluvia caía sobre el mundo que estaba por dejar atrás, Tomás dio su primer paso hacia la historia que ya lo había escrito. Sociedades secretas y el archivo perdido. Capítulo 2. El viaje y la ventana.